Bendiciones, amados hermanos. Les mando un fuerte saludo, esperando en el Señor, ¿verdad?, que todos se encuentren bien y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones, en nuestras vidas. Su amor, su bondad, su misericordia esté acompañando a cada uno de sus hijos en estos momentos. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana. Hemos estado hablando acerca de lo que es la Biblia, cómo se formó, quién la hizo, cómo conjuntaron los libros, quién la escribió, quién inspiró esa palabra tan perfecta, tan coordinada, la palabra del Señor. Todo esto que estuvimos viendo. Ahora, como sabemos, la Biblia, hermanos, ha permanecido a través de los tiempos y no podrá ser eliminada. Podemos ver en las Escrituras, hermanos, cómo algo que Dios escribió en unas tablas de piedra fueron destruidas por primera vez. Fueron destruidas por Moisés, pero él lo hizo por enojo. Él destruyó esas tablas. Sin en cambio, el Señor se las restituyó. ¿Por qué? Porque su palabra permanece. El rey Joacín también fue un hombre al cual también destruyó los escritos del profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías mandó a su secretario Baruch a que él escribiera lo que el profeta le iba a dictar. Y era para decirle al rey que su pueblo tenía que arrepentirse porque había una consecuencia. Cuando el rey estaba escuchando esto, el rey Joacín, él cortó los escritos de Jeremías y los aventó al fuego. Esperó ahí hasta que se consumieran. El emperador romano Diocleciano en el año 303 también quiso destruir la palabra del Señor, quiso destruir la Biblia, los escritos. Francois Marie, conocido como Voltaire, este hombre, hermano, en el año de 1694 al año de 1778, que fue cuando este hombre estuvo vivo y era reconocido como un escritor, un historiador, un filósofo, un abogado. Era de origen francés. Rechazó las enseñanzas bíblicas. Rechazaba la palabra de Dios y llegó al punto de decir que el cristianismo en 100 años iba a desaparecer y que la Biblia solamente pasaría a ser un libro, un libro mitológico, un libro de historia. A través de los años, hermanos, este hombre muere y a través de los años sus bienes pasan a ser vendidos, donde sus bienes fueron comprados por la sociedad bíblica de ese país. Los bienes de este hombre eran su casa y era una imprenta. Este hombre que tanto rechazaba la palabra del Señor, este hombre que no quiso aceptar las escrituras, ahora sus propiedades, o lo que en su vida, o lo que él tuvo en vida, sus propiedades, ahora sirvieron esa casa y esa imprenta para comenzar a producirse miles de libros de los que él tanto despreció y rechazó. El primer libro que nosotros podemos ver en la historia, se dice que fue la palabra del Señor, el primer libro impreso. La palabra del Señor siempre ha querido ser destruida, hermanos. Hace algunos meses yo encontré esta Biblia. La encontré tirada. Andaba yo caminando haciendo mis terapias y encontré esta Biblia tirada en el parque. Encontré esta Biblia prácticamente toda dañada. Estaba toda mojada. Yo la recogí, las pastas están a punto de caerse. Recogí esta Biblia y al parecer se las regalaron a unos novios, Carlos Gabriel y Paola Morales. Estas personas eran los propietarios, yo creo que de esta Biblia. No sé si hayan sido ellos o fue otra persona, alguien que la haya tomado, alguien que se las haya robado, no lo sé. Pero encontré esta Biblia toda mojada, con las pastas deshechas. Yo me la traje y la puse a secar por varios días. Estuve pasando hojas tras hoja para que se estuviera secando.
no la quise tirar a la basura. Tal vez porque algún día tenía que mostrarla, que la palabra de Dios, mucha gente quiere destruirla, no le interesa, no le importa. Para muchos es un libro. Para nosotros es la palabra del Señor, salida de su propia boca, inspirada por el Espíritu Santo a los hombres, para que hoy nosotros la podamos conocer. La Biblia, hermanos, fue el primer libro impreso en el año de 1455, el 23 de febrero. Al parecer no es una fecha exacta, pero eso es lo que marca la historia. Gutenberg fue el que imprimió esta Biblia. Aunque hay argumentos que dicen que no fue así, que no fue el primer libro, porque ya se manejaba en Corea y en China algunas impresiones, pero Gutenberg fue el que lo hizo de una manera industrial y de una manera donde pudo desarrollarse la imprenta para el mundo entero, hermanos. La Biblia declara acontecimientos por medio de profecías que fueron registradas y se cumplieron. Esos son los propósitos de la Escritura, los propósitos de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta señala profecías que se han cumplido, profecías que fueron registradas y muchos años después se cumplieron, así como el nacimiento de Jesús. El nacimiento del Señor Jesucristo se cumplió cerca de 750 años después de que el profeta Isaías lo profetizara. Lo podemos ver en Isaías capítulo 7, verso 14. La palabra del Señor dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí es la profecía de Isaías. Y viene a cumplirse en el libro de Lucas, casi 750 años después. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 26, dice: y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que ¿qué salutación fue esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí podemos ver un acontecimiento, hermano, una profecía escrita en la palabra del Señor que fue cumplida. Otro acontecimiento profetizado. Esto fue con las declaraciones del profeta Joel en el capítulo 2, verso 28-29, donde la palabra del Señor nos dice por medio del profeta, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumple, hermano. La palabra del Señor se cumplió en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 21. Dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban juntos. De repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual inundó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados hermanos, la gente comenzó a criticar este hecho, y cuando el apóstol Pedro se da cuenta, él se pone de pie y les dice, ¿verdad?, a estas personas: esto no es otra cosa más lo que profetizó el profeta Joel. Él recuerda esa palabra que ahora en ese momento se estaba cumpliendo. Así que, mis queridos hermanos, son muestras que nos confirman la veracidad de la Biblia. Podemos afirmar con toda seguridad que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumple. De tal manera también podemos decir que la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y escrito cada libro con un propósito. Todo fue hecho con un propósito. Colosenses 1:16 nos dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas,
y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra nos enseña que todo, en lo absoluto, todo fue creado por Él, para Él, y todo lo que el Señor hace, lo hace, hermano, con un propósito, así como la Biblia. La Biblia tiene un enfoque y este enfoque, hermano, es que las personas conozcan. Y esto es algo importante. Las personas deben de conocer y aprender el propósito de Dios y mostrar, ¿verdad? Y que la palabra del Señor pueda mostrarles a ellos el amor por medio de Jesús. La palabra de Dios vino a plantar en la gente, que la gente tuviera conocimiento de un propósito definido y eterno. Y este propósito es el propósito de Dios, para beneficio personal por medio de la salvación. Ese es el propósito en la palabra del Señor también, que nosotros seamos salvos, que conozcamos por medio de las Escrituras que somos salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor vino a alimentar, vino a crear conciencia, que el alma necesita el alimento de la palabra de Dios. Recordemos que la Escritura dice que no solamente de pan vivirá el hombre. También el propósito de la Escritura es crecer, que la gente crezca en conocimiento es importante, pero más aún el crecimiento de la fe. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra confianza? Algo que siempre he dicho, entre más conocemos a alguien, más confianza le podemos tener o más desconfianza le podemos tener. Entre más conozcamos a Dios por medio de su palabra, más fe vamos a tener en Él. Y conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, hace que nuestra fe crezca. La palabra del Señor quiere cosechar, que la vida del hombre, hermano, es un terreno, es una parte donde puede sembrar, donde puede poner las semillas para poder fructificar para Dios. Ese es el propósito de las Escrituras. El propósito de la palabra del Señor tiene una introducción. Sería bueno que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuáles serían mis propósitos como cristianos en cuanto al propósito de la Biblia? Yo creo que una de las respuestas sería conocer la manifestación de Dios por medio de ella. Porque si yo soy cristiano, yo quiero conocer más acerca de Cristo. Porque si yo creo en Dios, tengo que conocer más acerca de Dios. No podemos permanecer en el anonimato, no podemos permanecer en la incredulidad por no conocer la palabra del Señor, sino todo lo contrario, conocer su manifestación como Dios a través de las Escrituras. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? Dios se manifiesta de diferentes maneras. El Señor tiene una divinidad y es como Él se manifiesta, y una de ellas es su omnipresencia, que Él está en todos lados, está en todas partes. Su omnisciencia, que todo lo sabe, que todo lo ve, todo lo conoce. Y su omnipotencia, que el Señor todo lo puede. No hay algo, no hay imposible para Dios. Conocer las dimensiones de la creación de Dios. Eso podemos conocerlo en la palabra, podemos conocerlo en la Escritura. Aparte, parte de la creación humana, podemos conocerlo ahí. Conocer las extensiones de las potestades espirituales, también podemos verlas en la palabra del Señor. Podemos ver su gracia, podemos ver su justicia y su majestuosidad. Conocer a Jesucristo en su venida por medio de una virgen. Podemos ver su niñez, podemos ver su ministerio y su sacrificio para manifestar su amor y el amor del Padre a cada uno de nosotros. Eso sería la introducción de la palabra del Señor. Tiene como introducción todo esto que les acabo de decir. Número 2, tiene un tema principal. La Biblia tiene un tema principal. Así como todo libro, la Biblia tiene un tema importante y es un tema central.
El enfoque de nuestro mensaje debe estar orientado principalmente en el propósito de la revelación divina en cuanto a la voluntad de Dios para la humanidad. Para esto debemos extender nuestros pensamientos y hacerlos amplios hacia ciertas preguntas que podríamos hacernos. ¿Quién es el centro de la inspiración de la Biblia? ¿Usted sabe quién es el centro de la inspiración de la Biblia? Lo acabamos de decir en el estudio pasado y se los acabo de nombrar. El centro de inspiración de la Biblia se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el enfoque de los simbolismos y de las profecías de la Biblia? ¿Qué son las figuras y las sombras del Antiguo Testamento? La mayoría de ellas van relacionadas con el Señor Jesús. Jesucristo en la Biblia, número 3. Jesucristo en la Biblia representa algo muy importante. Cuando vemos que el tema principal de la Biblia es Jesucristo, ese es el tema principal de la palabra del Señor, es el tema central, se llama Jesús. Algo sucede, hermano. Cuando tú conoces este tema principal que se llama Jesucristo en la palabra del Señor, algo pasa con la Biblia. Se abre, hermano. Si algo no entendías, no comprendías, ahora por medio de Jesús, cuando tú comienzas a conocerlo a Él, la palabra del Señor se abre después de estar cerrada a nuestro entendimiento. Porque ahora conocemos su tema principal, el propósito de la palabra del Señor. Y hasta entonces comenzamos a descubrir el plan de Dios a través de un Salvador. El significado de Jesucristo en la Biblia es todo. Es todo, hermano. Él es el creador de todas las cosas y el sustentador del universo. En Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Él estaba desde el inicio de la creación. Él estaba con Dios porque Él era Dios. Esto es una muestra de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios humillado y entregado a la voluntad de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, humillado y entregado a la voluntad divina de Dios. También es el vencedor del pecado, del diablo, de la muerte y del infierno. Jesús es el vencedor de cada uno de ellos, del pecado, del diablo, de la muerte y del infierno. Jesucristo, hermano, es el Hijo, el sacerdote, es el Rey, Él es el juez. Número 4. La revelación de la Biblia es progresiva. La revelación de la palabra del Señor avanza. La revelación de la voluntad de Dios en la Biblia es un propósito. La revelación es un propósito, hermano. Y es un propósito progresivo. Hasta que llegó la encarnación de Jesucristo para cumplir todos los propósitos divinos. Así fue avanzando la palabra de Dios a través de profecías que se han estado cumpliendo. Jesús fue preanunciado. Sí, hermano, la Escritura tiene como propósito mostrarnos cómo fue esa revelación de que venía un Salvador. El propósito de la palabra del Señor es mostrarnos que Jesús ya estaba anunciado en ella. En Génesis capítulo 3, verso 15, es un versículo que a mí me gusta mucho. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué estaba diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Qué nos estaba anunciando? ¿Qué nos estaba revelando? Que por medio de una mujer vendría alguien a pisarle la cabeza a Satanás, a pisarle la cabeza a la serpiente. Sí le dijo: le vas a herir el calcañal, pero te herirá en la cabeza, porque el Señor Jesús, recordemos que también fue herido
Pero el diablo fue vencido ahí en la cruz del Calvario, hermanos. En el libro de Isaías capítulo 53, verso 3, dice que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él ya estaba diciendo lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder con el Mesías, qué iba a pasar con Jesús. También nos anuncia que Jesús fue encarnado, se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 1, verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Estaba anunciando del nacimiento de un hijo. No era un hijo, vamos a llamarlo en espíritu, en esencia, no. Era un hijo de hueso y carne que iba a nacer de esa virgen. Jesús, recordemos que Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice que es indiscutible, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué más podemos anhelar, aprender de él? Yo creo que este versículo nos muestra todo. Primera de Timoteo 3:16. Dice que es indiscutible, grande es su ministerio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Número 1, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Una muestra de que el Señor Jesucristo fue encarnado. Hebreos capítulo 10, verso 4 y verso 5 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo sacrificio y ofrenda no quisiste. Y aquí el Señor Jesús dice: me preparaste cuerpo. Había un cuerpo que estaba preparado para que Él fuera reencarnado en ese cuerpo, que se hiciera carne. Lo que le decía hace un momento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, hermano, fue resucitado. Esos son los propósitos de la Biblia, que nosotros aprendamos esto, hermano. Esto tiene mucho que ver con nuestra fe, con nuestra salvación. Jesús fue resucitado. 1 Corintios 15, del 20 al 21, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí estaba hablando acerca de su resurrección, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18 dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La resurrección de Jesús también nos lo muestra la palabra del Señor. Es el propósito de las Escrituras, mostrarnos a Jesús plenamente, su amor, su misericordia, su sacrificio, su nacimiento, su muerte, todo lo que la palabra del Señor nos puede mostrar. Es lo que nosotros necesitamos para creer en Él, para confiar en Él, para aumentar nuestra fe, para esperar en el Señor. También Jesús fue coronado, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Qué hermoso es todo esto, hermano, de la palabra del Señor. Es algo precioso, es algo maravilloso. El propósito de las Escrituras es mostrarnos todo esto a nosotros, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente, abre nuestros corazones, abre nuestros pensamientos, los entiende, los comprende. Hasta el más necesitado, la palabra del Señor puede levantarlo. Hasta el más débil le hace fuerte. La palabra de Dios es para todos, para pobres, ricos, grandes y pequeños. La palabra de Dios, su propósito, nos muestra. Vamos a ver como conclusiones, el número 5, conclusiones. El propósito de Dios por medio de la Biblia debe ser nuestro propósito también. ¿Cuál es el propósito de Dios por medio de las Escrituras? Ya vimos todos los propósitos de la palabra del Señor. Y nos ha mostrado a Jesucristo, darse a conocer, que nosotros conozcamos a Jesús, que creamos en Él, que tengamos crecimiento, que tengamos vida por medio de Él, que sepamos su sacrificio, que sepamos que Él resucitó y que tenemos vida eterna con Él. Ahora, el propósito de las palabras del Señor también tiene que ser nuestro propósito. ¿Por qué nuestro? ¿Por qué ahora tiene que ser mi propósito? Porque tenemos que alcanzar la meta del propósito de Dios. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que conocer la Biblia para poder enseñar a los demás. Es importante para la meditación. 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 dice: en tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra del Señor es para eso, para estudiarla, para leerla, para poder enseñarla también. También tenemos que llevarla a la práctica, para que la gente vea que nosotros también la practicamos. Santiago 1:22 dice algo importante. Santiago 1:22. También tenemos que llevar la escritura a la práctica. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No engañamos a nadie. No engañamos a nadie, hermano. Nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que conocer la escritura, tenemos que practicar la escritura y también tenemos que predicar la escritura. 1 Pedro 4:11 dice: si alguno habla conforme habla la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, que el poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, no nosotros, no los hombres, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermano, tiene un deseo profundo de enseñarnos la verdad. El Salmo 119, verso 7 al 11 dice: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra del Señor es hermosa, la palabra de Dios. Yo creo que nos ha mostrado el camino a Jesús y Jesús nos ha abierto el camino al Padre. La Biblia tiene un propósito, hermano. La Biblia fue hecha para escudriñarse, para estudiarla, no para destruirla. Muchos han querido destruirla, ya vimos, pero no han podido. La palabra del Señor permanece para siempre. Tal vez para mí hubiera sido fácil tirarla a la basura esto. Tal vez para mí hubiera sido fácil dejarla ahí en aquel lugar, que se le desprendieran las hojas, como tal vez muchos lo hicieron, la vieron y ahí la dejaron. Pero yo, al ver que era la palabra de Dios,
me entró un cierto celo por el maltrato a lo que vino a mostrarse a los hombres para enseñarnos a Jesucristo. Y es algo triste, hermano. Una vez platicaba con el pastor y tomamos ese tema acerca de qué hacemos con las Biblias que ya no usamos. ¿Por qué? Porque ya se está desgastando, porque las pastas ya se dañaron, porque se me rompió tal vez algunas hojas, porque ya a través del tiempo, ¿verdad? Ha cumplido su propósito en mí la palabra. Ya esa Biblia ya no voy a utilizarla, voy a comprarme una nueva. Y eso que tú compras es algo bueno, es algo que también te va a seguir mostrando y te va a seguir enseñando. Pero él me decía, no podemos destruirla. Aunque esté viejita, aunque esté deshojada, es palabra de Dios. Para muchos no tiene un precio o no tiene un valor. Para nosotros tiene un valor muy grande la escritura, porque a través de ella hemos aprendido y hemos conocido. Así que, mi amado hermano, si tienes tu Biblia en tu casa, deja que la palabra del Señor cumpla su propósito en tu vida. Y yo trataré de hacer lo mismo, que la palabra del Señor se cumpla en mi vida. Amado hermano, que esperando, ¿verdad?, que el propósito de Dios se cumpla, que el propósito de la palabra del Señor se cumpla, que nos ha mostrado la verdad y a través de ella también hemos conocido la libertad, porque hemos conocido la verdad en la palabra del Señor. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esperemos que el propósito de la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestros ministerios. Amado hermano, esperando que este estudio haya sido de bendición para tu vida, te mando un fuerte abrazo y que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y verdaderamente, hermano, sigamos escudriñando las escrituras. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un saludo y un fuerte abrazo.